Dios les bendiga, amados y amadas. Les habla su hermana Lilian Santana de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo La Brecha. Soy directora del Ministerio de Educación Cristiana y en la mañana de hoy estaré dándoles la lección número 1 del discipulado del 6 de septiembre del 2020. La misma tiene como título: ¿en qué consiste una crisis? Antes de comenzar la lección, deseo elevar una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta hora, Señor, te damos gracias por permitirnos una vez más un día más de vida, Señor. Te damos gracias por permitirnos conectarnos para poder escuchar la lección de este día. En esta hora te pido la sabiduría, el discernimiento, para que cada uno de nosotros podamos comprender el mensaje que tú quieres allegarnos a nuestras vidas. Te pedimos que seas tú hablando a través de esta clase y que seas tú dándonos ese entendimiento. Gracias te damos por esta oportunidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos orado. Amén. En esta hora, como ya les indiqué, que el título de la misma es ¿en qué consiste una crisis? ¿Qué es una crisis? Pues mira, tengo una definición, Dice, crisis es el punto crucial al que llegan las personas cuando enfrentan situaciones que inicialmente les parecen insolubles. Aparte, de esta definición de crisis, hay diferentes tipos de crisis. Está la crisis existencial, está la crisis social, está la crisis accidental, está la crisis familiar y están las crisis evolutivas. La crisis existencial son las que caracterizamos profundos cuestionamientos que motiven y rigen actos decisivos y creencias. Las crisis sociales son aquellas dadas por un proceso de cambio que amenaza una estructura. Las crisis accidentales, estas son temporeras, ya que se caracterizan por ansiedad, confusión y desorganización, causado por algún suceso inesperado. Las crisis familiares, eventos de la vida, presente y pasado, que ocasionan cambios en la funcionalidad de los miembros de la familia. Y las crisis evolutivas son desajustes en torno a diferentes momentos del desarrollo físico que indican que una etapa ha culminado y se inicia otra etapa. Esos son los diferentes tipos de crisis. Y en la mañana de hoy, a través de la lección vamos a ver unas crisis que pasó el pueblo de Israel con los filisteos. Y a la vez vamos a conectarnos con esa crisis, con ese suceso en la vida de nosotros y de lo que nosotros estamos pasando hoy día. El texto áureo de la lección está en Samuel 17, versículo 4, y dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Los textos bíblicos están en Primera de Samuel, capítulo 17, del 1 al 10. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice en Reina Valera. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Soco, pueblo que pertenece a Judá, acampando en Efes Damín, entre Soco y Aseca. A su vez, Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Ela, preparándose para presentar batalla a los filisteos. Estos tenían su posición en el monte
y los israelitas en otro, quedando separados por el valle. De pronto, entre las filas de los filisteos salió un guerrero como de 3 metros de altura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Elijan a uno de ustedes para que vaya a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. En este día yo lanzo este desafío al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche conmigo. Y esto, ¿verdad?, es la palabra del Señor y el suceso que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel y los filisteos. Una guerra donde ellos estaban, ¿verdad?, en filas para un combate cuando sale Goliat de repente. Pero les hago una pregunta. ¿Qué significaba para Israel la llegada y el reto de Goliat? Yo te digo, fue sorpresiva. Su apariencia me imagino que impactante, porque imagínense ustedes de 5 o de 6 pies y ese hombre que medía como 9 pies o más, ese gigante. Pues sería bien impactante estar al lado de una persona así. El reto era algo decisivo para, ¿verdad?, para la vivencia del pueblo de Israel. Y el objetivo para el pueblo de Israel era poder vencer a Goliat. Pero en estos textos, ¿verdad?, podemos dar por entendido que los filisteos son enemigos de Israel desde que Israel ocupaba la tierra prometida. Eso ha sido así. Cuando el ejército de Israel se encontraba en sus posiciones, listos para enfrentar una batalla, salió de pronto, ¿verdad?, entre esa fila ese guerrero de 3 metros de estatura, que son como 9 pies de altura, llamado Goliat, de la ciudad de Gat, con vestiduras impactantes para ello. Cuando se dirige a los israelitas, retándolos a quien luchará contra él, y a su vez indicándoles que si él vence, todos ellos iban a ser esclavos de los filisteos. Y de eso, ¿verdad?, y de él perder, pues ellos, los filisteos, iban a ser, ¿verdad?, los esclavos de los israelitas. Goliat se encontraba confiado en su victoria, aún así sin haberla, ¿verdad?, llevado a cabo. El ejército de Israel se encontraba temerario. Con Goliat veían una batalla perdida, sin aún haberla enfrentado. Si comparamos ese momento de los israelitas con los filisteos, ¿cómo nosotros lo podemos, ¿verdad?, comparar con la situación que nosotros, ¿verdad?, tenemos actualmente? Ellos tuvieron que sentirse con mucho temor, los israelitas. Pero en nuestras crisis, tanto accidentales como existenciales, como sociales y familiares, ante tanta incertidumbre como lo ha sido el COVID-19, como lo ha sido los terremotos,
como lo ha sido pérdidas de vida y pérdidas, ¿verdad?, de familiares en este transcurso, ¿verdad?, que estamos viviendo de la pandemia. ¿Cómo nosotros podríamos trabajar estas crisis en estos momentos? El pueblo de Israel se encontraba frisado porque eso fue un shock para ellos. ¿Cómo diríamos, verdad, en un momento que no sabemos qué hacer? ¿Qué nosotros vamos a hacer en ese momento que nos pasa algo inesperado y pues nos causa una crisis emocional? ¿Cómo nosotros podemos trabajar eso? ¿Cómo nosotros podríamos seguir hacia adelante? A través de esta lección de hoy estamos dando un comienzo de cómo vas a manejar tu crisis. En las próximas también las vamos a ir trabajando. Nosotros podemos trabajar muchas veces las crisis, nuestras crisis inesperadas. Pero yo te pregunto hoy, ¿cómo en los siguientes textos bíblicos tú proyectarías un enfoque positivo cuando estés atravesando una crisis? Te voy a leer el texto del Salmo 23, versículo 4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese versículo que nos da seguridad, confianza, que Dios estará con nosotros en los peores momentos, en nuestras peores crisis. Está el Salmo 34:1, que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará en continuo de mi boca. Ese versículo, ¿verdad?, nos dice que no importa la crisis que estemos atravesando, siempre, siempre alabemos al Señor, porque Él es el fundamento de la solución de nuestras crisis. Está Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni las vedes haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aún en el peor momento, no debemos dejar de confiar en Dios. En respuesta a la pregunta hecha, estos textos nos dan un enfoque positivo cuando estamos atravesando una crisis. Así como el pueblo de Israel tenía que enfrentar a Goliat, así cada uno de nosotros enfrentemos nuestras crisis, sin olvidarnos que tenemos a un todo Dios poderoso, más grande que cualquier gigante, que junto a nosotros podemos vencer cualquier crisis. Ahora, les quiero dar, ¿verdad?, como lectura de cierre, una historia de dos hermanos, que todo esto se enlaza en cómo podemos manejar nuestras crisis. Dice esta historia de un par de hermanos que vivieron juntos en armonía por muchos años. Vivían en granjas separadas. Un día cayeron en un conflicto. Esto fue el primer problema serio que tenían en años de cultivar juntos hombro a hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y bienes en forma continua. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio. Una mañana, alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir la puerta, encontró a un hombre con herramientas de carpintero. Estoy buscando trabajo por unos días, dijo el extraño.
Quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser de ayuda en eso. Sí, dijo el mayor de los hermanos, tengo un trabajo para usted. Mire al otro lado del arroyo. En aquella granja vive mi vecino. Bueno, de hecho, es mi hermano menor. Que muchos problemas hay con los hermanos mayores y los hermanos menores, ¿verdad? La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros, pero él desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto. No quiero verlo nunca más. El carpintero dijo, creo que comprendo la situación. El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir por provisiones al pueblo. Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo. El granjero quedó con los ojos completamente abiertos. Su quijada cayó. No había ninguna cerca de 2 metros. En lugar, había un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte, con todo y pasamano. En ese momento, su vecino, su hermano menor, vino desde su granja y abrazó a su hermano mayor y le dijo, eres un gran tipo. Mira que construir este hermoso puente después de lo que he hecho y dicho. Estaban en su reconciliación los dos hermanos. Cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas, no, espera, quédate unos días. Tengo muchos proyectos para ti, le dijo el hermano mayor al carpintero. Me gustaría quedarme, dijo el carpintero, pero tengo muchos puentes que construir. Muchas veces dejamos, ¿verdad?, que los malentendidos o enojos nos alejen de la gente que queremos. Permítenos que el orgullo, permitiendo que el orgullo y los sentimientos no permitan que un pequeño desliz malogre una gran amistad. Recuerden que el silencio a veces es la mejor respuesta. Recuerden que la mejor relación es aquella donde el amor entre dos personas es mayor que la necesidad que ellas tienen una por la otra. Sí, ¿verdad? Siempre, si analizamos esta historia de estos dos hermanos, vemos la importancia de escuchar y entender para no llegar a un momento de crisis o un momento de malentendido, que es lo que nos afecta, ¿verdad?, a nosotros emocionalmente. Siempre tengamos en cuenta que muchas veces nosotros mismos creamos nuestros propios gigantes. Entramos en crisis que hemos creado, pero siempre recuerden que Dios está para ayudarnos a resolver las mismas y sabiamente. Dejémonos ayudar por el Señor. Dejémonos ayudar por aquella persona, ¿verdad?, que nos puede dar esos tips para nosotros hacer las cosas correctamente, para que nosotros tomemos buenas decisiones, para que nosotros evitemos esos malos entendidos y esas crisis que muchas veces nos afectan nuestra vida diaria, nos afectan en nuestro hogar, nos afectan en nuestro trabajo, hasta en la iglesia nos afecta, porque muchas veces tenemos malentendidos con los hermanos,
A veces nos hacen comentarios que nos molestan y seguimos guardando y guardando y guardando hasta que explotamos, y porque seguimos maquinando esas cosas en nuestras mentes. Y realmente, ¿verdad? La lección de hoy, ¿verdad? ¿Qué es una crisis? La resumimos en todo esto, en la historia de Israel con los filisteos, en esa guerra que tenían que enfrentar contra Goliat. En la próxima lección que vamos a tener, ¿verdad?, que se titula Efectos de una crisis, continuamos con esa historia de los filisteos y de Israel. Dios les bendiga, ¿verdad? Y esperamos que esta lección breve de la mañana de hoy y de esta mañana de hoy haya sido de gran enseñanza y que puedan, ¿verdad?, aplicarlas en su diario vivir, en sus situaciones, en cualquier tipo de crisis que usted esté enfrentando. Primordialmente recuerda que Dios está contigo. Hacemos esta oración. Padre nuestro, siempre que pienso en tu poder y grandeza y me amparo en tu omnipotencia, sé que en cualquier momento de crisis no me desampararás. Tu omnipotencia me enseña que venceré a tu lado. Tu omnipotencia me enseña que no importa el lugar en donde me encuentre, siempre tendré tu compañía. En el nombre del Señor, amén. Dios les bendiga.